Les voy a pedir que me acompañen buscando, por favor, en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, para leer los primeros 11 versículos. Y una vez que tengan la lectura ubicada, les invito también que nos pongamos de pie para hacer esta lectura en forma unánime. Y también les animo a que pongan atención al texto que vamos a leer, porque aunque es un texto que yo creo que es muy conocido, me gustaría hacer algunas pequeñas preguntas de lo que acabamos de leer para introducirnos en la meditación de esta mañana. Entonces es Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y aquí lo tienen también en la pantalla. Así es de que empezamos ahí con el versículo número 1, ¿ok? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, y Señor que apesantará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Y bueno, como creo que según la tradición los magos llegan hoy en la noche, ¿sí? Sí, ¿verdad? Ok. Es que como a mí no me traían los magos, no me sé muy bien la fecha, pero bueno, según algunos estarán esperando que los magos lleguen ahí con su zapatito puesto o sus medias allí en la pared. Así es de que vamos a ver, de acuerdo con lo que acabamos de leer, y si quieres les puedes dejar el texto para ayudarles, Kenia, aquí a los hermanos. Primera pregunta, por una Barbie de valiente, a ver, por favor, los que vinieron eran magos, eran reyes o eran reyes magos. Magos, muy bien, entonces Barbie de valiente, ahí va a llegar. Okay. Por un avioncito del chupacabras, Gonzalo, a ver. ¿Cuántos eran? Unos, dice, no dice cuántos. Unos, plural, no dice cuántos. Entonces a Gonzalo le llegará su chupacabras hoy en la noche, pero al que dijo 3, pues seguramente va a encontrar su zapato vacío. A ver. Por el último modelo de un avión de control remoto, Romualdo, ¿cómo se llamaban estos magos? No dice, ¿okay? O sea que no, todo lo que hemos aumentado ahí, la tradición es muy dada a ponerle nombres
a los que la Biblia no menciona, y bueno, todos sabemos lo que la tradición dice que cómo se llamaban estos magos. ¿Cómo se llamaban, Julio? Melchor, Gaspar y Baltasar, según la tradición, pero la Biblia, si ustedes se fijan, no les atribuye ni nombre, ni les atribuye un número, simplemente habla de ellos en plural, ¿ok? Este está más difícil. A ver, por una pista de automóviles de control remoto. A ver, niño Nandito, ¿a dónde llegaron estos plural, que ya dijimos que ni eran reyes, ni eran Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿A dónde llegaron? No, pues ya se quedó sin su pista el niño Nandito. A ver, la niña Eva nos va a decir a dónde llegaron. A la casa. A la casa. Entonces, vean, la tradición, pues sí dice, ahí tenemos la tradición muy bien representada, ¿no? Los 3 reyes magos, vean que hasta uno era negrito y otro era así como morenito, y ahí les faltó el gorito de ojo azul, pero bueno. Pero lo que dice la Escritura es que llegaron a la casa, no llegaron al pesebre. ¿Quiénes fueron los que llegaron al pesebre? Los pastores, esos llegaron al pesebre. Entonces le damos a Nando chance que le traigan por lo menos los carritos. Sí, ya rectificó, por lo menos que le traigan los carritos. Bueno, vean que quizás de todas las historias alrededor de la Navidad, de todas las historias alrededor de la encarnación y del nacimiento del Señor Jesucristo allá en la ciudad de Belén, quizás la visita de los magos, es a la que más se le han atribuido una serie de aspectos tradicionales que no están mencionados en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los que llegaron buscando al rey de los judíos que había nacido y llegaron precisamente a Jerusalén, que era la capital, y llegaron al palacio de Herodes, que pues era el lugar más obvio donde uno podía ir a buscar al rey de los judíos, la capital, el palacio real. O sea, aquí como si alguien viniera a buscar al presidente de la República, pues no iría a un pueblito perdido en la sierra, ni siquiera iría al palacio municipal de algún municipio por allí, sino vendría a la capital de la República y al palacio de gobierno, al palacio nacional, o si sabe un poquito más, pues a lo mejor a Los Pinos. Fue exactamente lo que hicieron estos magos, que no eran reyes, que no eran magos, y que cuando pensamos en la palabra mago, tampoco vayamos a pensar en la idea del mago Frank, Chen Kai, o alguno de los magos así, de los que salen en Las Vegas, sino que eran más bien personas, científicos, diríamos, de su tiempo, observadores de la astronomía, o sea, astrónomos, hombres de ciencia, que dice que venían del Oriente. La mayoría está de acuerdo en que venían de por allá de lo que hoy conocemos como la parte de Turquía y toda esa zona, ¿okay? Y que muy probablemente desde los tiempos en que el pueblo de Israel había sido llevado a la cautividad por los babilonios, habían escuchado de algunas profecías que hablaban precisamente del nacimiento de un rey, que habría de ser identificado o anunciado a través de una estrella. No nos dice cuántos eran, no nos dice cuál era su cabalgadura. Tradicionalmente pensamos que la cabalgadura era ¿qué? Camellos, caballos y elefante, ¿no? El elefante también no podía faltar, ¿ok? Bueno, la Biblia no dice si venían en camellos, caballos, en una Harley Davidson o lo que fuera. Lo que dice es que llegaron del oriente a Jerusalén buscando al rey de los judíos. No nos dice de qué color era su piel, no nos dice sus nombres, no nos dice muchas cosas que la tradición se ha encargado de rellenar con aportaciones extra bíblicas, pero lo que sí nos dice es algo muy importante. Nos dice que cuando llegaron a la casa, en el versículo número 11 de Mateo 2, cuando llegaron a la casa, y aquí un paréntesis que también creo que vale la pena mencionar, vean que los pastores son los que llegan al pesebre. Y llegan al pesebre
porque ustedes se acuerdan, los ángeles que les anunciaron las buenas nuevas, he aquí que hoy en la ciudad de David, o sea Belén, os ha nacido un Salvador, esto les servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Okay. Ellos efectivamente llegan al pesebre, o sea que la tradición hasta la parte de los pastores está bien. Ya los ángeles también ya fue un añadido, porque no dice que los ángeles hayan ido al pesebre, los ángeles se aparecieron a los pastores allá en donde estaban guardando sus ovejitas, pero fueron los ángeles los que llegaron al pesebre. Los magos claramente aquí dice que no llegaron al pesebre, que llegaron a la casa. Y si ustedes después leen con detenimiento todavía mayor los versículos que leímos y se van incluso unos versículos más abajo de donde terminamos la lectura, se van a dar cuenta que Herodes hizo dos cosas cuando llegaron los magos. Primero, pues diríamos en buen español, se friqueó, ¿no? Porque, pues, ¿cómo es que ustedes me vienen a buscar al rey de los judíos y yo qué soy? Se turbó y toda Jerusalén con él, porque Herodes no era precisamente una perita en dulce. Y se le conocía por ser un hombre sanguinario, cruel, despiadado. Entonces toda Jerusalén se turbó al saber pues, lo que les podía esperar. Pero primero les preguntó a los escribas y a los fariseos, bueno, ¿qué dicen las escrituras? Él no era judío, no sabía muy al detalle lo que decía la profecía. ¿Qué dicen las escrituras acerca de dónde debería nacer el rey de los judíos? Bueno, pues ya le dieron toda la explicación en Belén, bla, 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 versículo 6. Pero también dice que hizo otra cosa. Dice que envió a los magos, en el versículo número 7, primero dice que llamó en secreto a los magos e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. En otras palabras, los interrogó con mucha perspicacia y con mucho detenimiento. ¿Cuándo es que ellos habían visto aparecer la estrella allá en el oriente? Y les dijo, bueno, según me dicen, debe ser en Belén, donde van a encontrar al supuesto rey de los judíos, pero vean que antes los había interrogado en secreto y había indagado de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y después los envié, y cuando lo encuentren me vienen y me avisan para que yo también vaya y lo adore. Los magos no regresan a avisarle, porque dice la escritura que fueron avisados que tomaran otro camino y se regresaran a su lugar. Pero cuando Herodes, dice el versículo número 16 del capítulo 2, aquí donde estamos, cuando Herodes se vio burlado por los magos, vean lo que dice el versículo, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Quiero que hagan un poquito las cuentas. O sea, y si ustedes hacen las cuentas, más o menos podrían percatarse que si Herodes investiga de los magos, ¿cuándo es que vieron aparecer la estrella allá en el oriente? Y después, cuando se da cuenta que le vieron la cara y se regresaron sin decirle dónde estaba, y su decisión es matar a los niños de 2 años para abajo, ¿qué les dice eso? Que por lo menos habían pasado 2 años, por lo menos 1 año, entre 1 y 2. A lo mejor para curarse en salud, Herodes dice, pues de 2 para abajo. Okay. Esa es la razón por la que los magos cuando llegan, ¿a dónde llegan? A la casa. Porque la verdad, creo que para cualquier persona nos quedaría muy claro que se hablaría muy mal de José, el esposo de María, si después de 1 año, por lo menos, siguieran el pesebre. Una cosa es que a lo mejor la noche del alumbramiento no encontraron lugar en el mesón y María tuvo que dar a luz en el pesebre.
Pero un año después, José, come on, ¿no? Entonces vean que dice que llegan a una casa. No van a encontrar a Jesús envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Van a encontrar a un Jesús, un bebito de un año, año y medio, quizás pegándole a 2, pues ya caminando, diciendo sus primeras palabras, haciendo las travesuras que los niños de esa edad acostumbran a hacer, y eso sí, sorprendidos por la visita de estos personajes, seguramente con una vestimenta muy diferente a la que se acostumbraba en Belén, y seguramente pues con unos presentes que no se acostumbraban en una casa donde viviera un carpintero con su familia. Pero lo que sí hicieron estos magos, después de todos estos paréntesis que espero que por lo menos les ayuden a encontrar un mayor sentido a la tradición de la rosca, el monito, el chocolate, los churros y los tamales posteriores, ¿okay? Lo que sí hicieron los magos, y es aquí a donde yo me quisiera centrar, es lo que dice el versículo número 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y estamos hablando, hermanos, de este primer domingo del año. Estamos hablando de hacer memoria del Señor a través de esta ordenanza que Él mismo dejó establecido. Cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor, mi muerte, diría el Señor Jesucristo, anunciáis hasta que yo venga. Y estamos hablando que esta es una reunión, un servicio de adoración, cosa que hicieron los magos. Se postraron y adoraron. No dice que se arrodillaron, dice que se postraron. Cuando alguien se postra, pues casi se tiende boca abajo frente a la persona a la que está adorando. Es obviamente una señal de respeto, una señal de magnificencia frente a la persona a la que estoy, una señal de gratitud. No estoy hablando con alguien igual que yo. No me puedo sentar delante de un rey. Ni siquiera es suficiente que me ponga de pie o que haga una caravana respetuosa como las que vemos que ahora se acostumbran con los monarcas terrenales. Dice que se postraron. Era una reunión, era un encuentro en donde ellos no iban a pedir. No era una reunión ni un encuentro en donde ellos pensaran recibir. La vida del Señor Jesucristo, sobre todo en sus años públicos, estuvo caracterizada por muchas personas que se acercaron a Él buscando recibir algo. Nicodemo, por ejemplo, se acercó buscando recibir luz y claridad. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que venga de Dios. Pero no entiendo, ayúdame a entender. Algunos se acercaron buscando sanidad. Para ellos, Señor, ten misericordia de mí. O para algún miembro de su familia. Jairo, el centurión, buscando sanidad para uno de sus siervos. Algunos incluso se acercaron buscando pues simplemente beneficios materiales. Ustedes me buscan no porque hayan visto las señales, les dijo el Señor Jesucristo, sino porque comieron pan y se saciaron. En otras palabras, vienen por la papa, vienen por la torta y el refresco. ¿Okay? Cualquier parecido con ya saben quién es pura coincidencia. ¿Okay? Pero por eso vienen. Pero en el caso de los magos y en el caso de una reunión como la que hoy estamos recordando, el panorama era totalmente diferente. Ellos no iban para ver qué recibían, iban para dar. Y la adoración es precisamente eso. Ojo, no quiero decir que esté mal acercarnos al Señor con nuestras peticiones. La Biblia dice que hay que acercarnos con todas nuestras peticiones en oración, en ruego, con acción de gracias. Está bien. Pero este no es el momento
para hacerlo. Este es el momento más bien para que, pensando en lo que ha costado tu rescate y el mío, pensando en lo que ha sido el precio que se tuvo que pagar en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo le podamos decir a Dios, Padre, y nos podamos acercar con la confianza que la oración modelo en el Padre Nuestro nos da, hubo un precio que se tuvo que pagar. Un precio infinitamente superior, dice la palabra de Dios, al del oro, la plata o las piedras preciosas. Un precio que implicaba que alguien tuviera que morir, porque era lo que se establecía. Sin derramamiento de sangre no se hace expiación, no se hace remisión, no se borran los pecados si no hay derramamiento de sangre. Y la sangre que se derramó no fue la de un corderito cualquiera, fue la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es de que lo primero que hicieron los magos es que venían con una mentalidad de dar. Venían con una mentalidad de adorar. Venían con una disponibilidad en el corazón de humillarse, de postrarse. Y la segunda otra cosa que quiero que notemos que hicieron también los magos, pues ya vimos que venían del oriente, en un viaje que les llevó varios meses, probablemente más de un año de camino, para finalmente llegar a la ciudad de Belén. Y dice el versículo número 11, donde estamos leyendo, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Nota que la adoración no solamente es cuestión de quién da y quién recibe, sino que también la adoración es cuestión de ir preparado para lo que vas a dar. Los magos hicieron un viaje de más de 12 meses. Y en ese viaje de más de 12 meses, llevaban ya preparado los tesoros que le iban a ofrecer al rey de los judíos. Quiero que notes que la adoración que ellos hacen, a lo mejor no es el tipo de presentes que tú y yo, honestamente, a veces acostumbramos a hacer. No es el ramo de flores que compras en la esquina del hospital para no llegar con las manos vacías. No es la cajita de chocolates que por ahí se te quedó arrumbada y pues para taparle el ojo al macho, llevo mi cajita de chocolates. No es a lo mejor lo que de pasada compraste en el Oxxo de la esquina, para que no se diga que llegaste así nada más de gorrón. Es algo que han preparado por meses. Muy probablemente por años, porque si estaban esperando que apareciera la estrella que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos, y ellos querían ir a adorar al rey de los judíos, tenemos que pensar que no fue una adoración, ni fueron regalos que sacaron así a las carreras y a lo primero que les viniera a la mano. Hoy nosotros no estamos llamados a traer oro, incienso ni mirra, pero lo que sí estamos llamados es a traer un corazón que ha atesorado gratitud por lo que significa que Dios nos ha llamado de tal manera que haya enviado a su Hijo unigénito al mundo para morir por nuestros pecados. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, sin tener nada digno que ofrecer, sin tener nada de valor que pudiera ponderarse, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Es un privilegio que solamente los que hemos sido llamados y redarguidos por el Espíritu Santo acerca de nuestro pecado y de nuestra necesidad de ser reconciliados con Dios, hoy podemos disfrutar. Por eso el pasaje que leía Nando hace un momento decía que
hay que participar discerniendo, es decir, entendiendo lo que estamos haciendo. No es un ritual simplemente muerto, tomar de la copita y tomar de la galleta, sino es lo que hay detrás, lo que el Señor Jesucristo quiso que estos dos elementos representaran. Y lo que el Señor Jesucristo quiso que estos dos elementos representaran es no otra cosa sino el amor de Dios por ti y por mí. Un amor inalterable, un amor incondicional, pero un amor que necesita que previamente Cristo viniera a morir por tus pecados. Y eso, hermanos, es lo que yo creo que puede elevar nuestros corazones a esta misma actitud que tuvieron los magos de Mateo 2, a postrarnos y a adorarle. Así es que les voy a pedir que, pidiéndole al Señor en sus corazones esta actitud que hemos leído, nos preparemos para participar ahora de la copa, escuchando primeramente una alabanza que nos van a dirigir nuestros hermanos.